Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Un nuevo día, un nuevo encuentro. Esto es Reavivados por su palabra. Estamos en el sector que conocemos como Creed en sus profetas. ¿De qué se trata? Hemos estado explicando cada día. El estudio de la Biblia que vamos haciendo capítulo por capítulo nos va presentando lo que Dios quiere, pero a veces hay cosas que necesitan ser explicadas. ¿Cómo lo hacemos? Dios dio un don a la iglesia que es el don de profecía, que ha sido manifestado a través de los años, a través de la historia del pueblo de Israel de la antigüedad, con el pueblo de Dios del Nuevo Testamento y también con el pueblo de Dios para el tiempo del fin. Los escritos que han sido inspirados por Dios y que fueron presentados a través de Elena White nos ayudan a comprender, a profundizar justamente la palabra de Dios. No le añade nada nuevo, simplemente nos enseña, nos profundiza, nos da un panorama más profundo de lo que queremos estudiar. Tenemos el pastor Bruno Razo con nosotros para justamente ayudarnos en esta parte. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor, y para mí es un privilegio estar con el pastor Eber Piñeiro, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia, y juntos meditar en la palabra de Dios, en la orientación de los profetas del Señor, buscando lecciones y aplicando por la gracia de Dios esas lecciones a nuestra vida. Pues bien, pastor, como habíamos estado viendo, hoy nos toca el capítulo 19 del libro de los Números. Este capítulo tiene una dedicación interesante. La mayoría de los versículos están dedicados a una regulación sobre la purificación de las personas que quedaban inmundas por alguna razón. Algunos por haber tocado un animal inmundo, por haber tocado un cadáver, una persona muerta, y hay detalles muy minuciosos porque se castigaba severamente a aquel que no hacía la purificación. En algunos casos quedaba excluido de manera permanente de la comunidad del pueblo israelita. Así que nosotros notamos que para Dios esto era algo muy importante. Se quedaba inmundo por ingerir alimentos inmundos, por tocar animales inmundos, por tocar cuerpos muertos, ya sea de animales o de personas fallecidas, y entonces había que hacer este tipo de regulaciones. Pues bien, ¿por qué Dios cuida tanto de evitar lo que se considera inmundo? Voy a leer, pastor, una declaración del libro El Ministerio de Curación que dice así:
Muchos alimentos que los paganos comían con toda libertad les estaban prohibidos a los israelitas. Y la prohibición no era arbitraria, pues se trataba de manjares nocivos, y el hecho de que eran declarados inmundos enseñaba que tales manjares contaminan. Y antes de seguir, quiero hacer una aclaración. Cuando Dios determinó que algunos alimentos son inmundos, no es simplemente para apaciguar su ira, es porque el contenido de esos alimentos realmente dañan la salud y dañan la vida de la persona. Entonces, respetar a Dios, insisto, no es para apaciguar la ira de los dioses, es para nuestro propio beneficio. Entonces, Él dice que lo que algunos vecinos comían no era para que ellos pudieran comer. Y agrega, lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. El que lo consume va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para rendirle un servicio elevado y santo. Entonces, si yo tomo algo que está declarado inmundo en la Biblia, o sea que no es saludable para mi organismo, y yo atento contra mi organismo, estoy atentando contra la salud, claro, y estoy atentando contra el dueño de mi vida y el que mantiene la vida. O sea, me pongo en la vereda opuesta al plan y al proyecto de Dios para mi vida. Entonces quedo contaminado por lo que eso representa, no solo con consecuencias físicas, sino también con consecuencias espirituales, porque la mente se perjudica cuando maltratamos el cuerpo. Y entonces no estoy en las mejores condiciones de alabar, de adorar, de servir, de amar, de obedecer. Lo que ocurre con nuestra salud física termina ocurriendo con nuestra salud espiritual. Entonces por eso Dios procuró y procura que podamos no tocar lo inmundo. Pero si por alguna razón lo hemos tocado y quedamos contaminados por hacer lo que no debemos hacer, por ingerir o por comer lo que no debemos ingerir ni comer, entonces Dios espera que podamos purificarnos de aquello que nos ha contaminado. Ahora, la cita que leyó es muy enfática. Dice que lo que tiende a corromper el cuerpo tiende a corromper el alma. Exactamente. Y es por eso que la prohibición es muy enfática, ¿no? Claro. Por ejemplo, voy a usar una ilustración y un ejemplo tomando cosas de nuestros días. En ningún lugar de la Biblia nosotros vamos a encontrar que diga no fumen. Ahora yo pregunto, ¿fumar daña el organismo o no daña el organismo? Está totalmente comprobado. Alguien decía, no con una explicación científica, sino diciendo, Dios no nos hizo para fumar, porque si nos hubiese hecho para fumar, nos tendría que haber hecho con la nariz al revés o con una chimenea. O sea, el organismo no está hecho para fumar. Los tóxicos, los venenos presentes en el cigarrillo dañan el organismo. Ahora, dañado ese organismo físico, está también dañado mi aspecto emocional, mental y espiritual. Disminuyen mis condiciones de adorar, de servir, de alabar, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso el Señor quiere que nos purifiquemos. Y la mejor manera de purificarnos es no tocar lo inmundo, ya sea en alimentos, ya sea en sustancias, ya sea en todo aquello que contamina nuestro organismo y que claramente está expresado en la Biblia. En algunos casos con detalles y en algunos otros, como mencioné lo del tabaco, por los principios generales de salud provenientes de la palabra de Dios. En relación al alcohol, la Biblia es clara porque dice definidamente que no miremos al alcohol, no mires al vino cuando rojea. Se entra suavemente, pero al final termina mordiendo como una serpiente. Claro. Y en otros encontramos los principios generales. El tabaco daña el organismo, daña. El mandamiento dice no matar. No matar al otro ni matarme a mí mismo. Entonces uso el principio general de salud, respeto el mandamiento de Dios, no me contamino con las cosas sucias y procuro, por la gracia de Dios, de vivir una vida pura delante del Señor. Qué interesante lo que mencionaba. Es verdad que algunas cosas no están especificadas en las Sagradas Escrituras. Recordé una ilustración de un gran evangelista cristiano. Un no creyente estaba escuchando su exposición justamente sobre la salud y se acerca después de su exposición y le dice, dígame, predicador, la Biblia
habla algo en contra del tabaco. En ese pueblo muchos consumían, ¿no? Fumaban tabaco. Y entonces dice, bueno, piensa un momento, dice, no, en realidad no hay ninguna prohibición, pero sí hay una autorización para fumar. El hombre queda sorprendido, dice, ¿en serio? Bueno, hay un versículo de la Biblia que dice así, el que es inmundo siga siendo inmundo todavía. Y entonces el hombre allí, ¿no?, comprendió que realmente ese hábito no lo llevaba a nada bueno, porque esto que perjudica nuestra salud, perjudica también nuestra capacidad. Salud espiritual. Claro, ¿no? Y dice que el que persiste en estas cosas queda inhabilitado para tener comunión con Dios. Claro, porque estamos inhabilitados mentalmente, inhabilitados intelectualmente, inhabilitados físicamente y espiritualmente también. Así es. Pues bien, nosotros no queremos quedar inhabilitados delante de Dios y por supuesto no queremos ser impuros en el sentido ritual, pero menos en el sentido físico y espiritual. Así que amigos, con estos consejos vamos a escuchar también un consejo importante y ya retornamos. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Cuidar la limpieza de nuestra vida, nuestro alimento, nuestros hábitos, ayuda a la limpieza de nuestra relación espiritual delante de Dios. Eso es lo que queremos ahora, pedirle a Dios que renueve nuestra vida en todos los sentidos, físico, espiritual, mental. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tomando el desafío instituido por el apóstol San Pablo, queremos que nos bendigas para que en todo lo que comamos, bebamos o hagamos todo para la gloria de Dios. Amén. Porque hacerlo para tu gloria es hacerlo para nuestro propio bienestar. Bendice a nuestros amigos para perseverar viviendo fielmente tus principios. Y si alguien tiene que modificar conductas y estilo de vida, que podamos hacerlo con tu ayuda y por tu gracia. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas, como parte del proyecto Reavivados por su palabra. Nos encontramos el día de mañana. Hasta pronto.